realizar un diálogo, en este caso, con Ana Barreto Balinotti y Javier Medina Verdolini, quienes van a activar precisamente esta exposición fotomovida, una exposición que desde el título invoca cierta movilidad y cierta fluidez. Y remite un poco esa movilidad y fluidez también a los usos que tiene la fotografía, que pueden ser múltiples, que pueden ser usos científicos, técnicos, periodísticos, documentalistas, y que en algún punto, porque precisamente se trata también de manipulación de formas, tiene una dimensión poética, que es móvil y que puede ser coyuntural. Una fotografía puede ser registrada con criterios documentales en algún momento y pasados los tiempos puede venir fotografía poética. La historia, el tiempo, entonces juega un papel importante en esa dimensión estética. Y hoy nos encontramos con una historiadora, con un fotógrafo, con quienes vamos a conversar un poco acerca de esas dos dimensiones. Bueno, yo pensé al encarar este tema que me pidieron muy gentilmente, de hacer una revisión más o menos de mi experiencia al llegar al país, siendo ya fotógrafo, como decía ahí el currículum, estudié fotografía en Córdoba, y bueno, y me vengo a encontrar una escena local que en esa época era bien distinta a lo que está pasando ahora. Es decir, era muy difícil encontrar referentes, tenías que ir averiguando más o menos. Por ejemplo, acá está Fernando Allen, que era dueño de una galería que nunca pude conocer lamentablemente, pero era como más difícil establecer una línea o encontrar quiénes eran los autores fotográficos del momento. Entonces, la fotografía en esa época era como una cosa de nicho básicamente, y por supuesto no tenía la amplitud y la visibilidad que tiene ahora. Entonces me pareció interesante en esta expo que se da un poco como el relato bastante completo de la historia de la fotografía de Paraguay. Es decir, obvio que siempre pueden faltar nombres o referentes, pero también esta colección está encarada, me parece, del lado estético y contemporáneo. Entonces, obviamente que no tiene que volver al pasado ni recopilar obras que sean tan antiguas, ¿no? Bueno, yo no sé si puedo decir que sé algo de fotografía. Como estoy rodeada de fotógrafos y críticos, voy a decir que no sé nada. Y que vine en traje de historiadora. Vine a mirar y a usar la vara de la historia y a ver con qué me sorprendía en fotomovida. Y tengo que decir que lo primero que le dije a Javier fue que muchas veces dicen que los paraguayos estamos transversalizados por los estudios históricos o por la historia, o que los paraguayos estamos obsesionados con nuestra historia. Como escribí sobre la obra de Alfredo, ganadora del Bayar, Reflexiones Nocturnas, voy a decir que Alfredo lo conozco y es un obsesionado con la Guerra de la Triple Alianza, pero no sabía hasta qué punto la historia y el pasado le cruza al fotógrafo o a la fotógrafa. Porque tengo que decir que muchísimo de lo que vi en esta exposición, y no solamente que sea de un marcado corte histórico, como por ejemplo lo es el trabajo de Alfredo o el trabajo de los Stroessner que usa Bernardo, o las paredes pintadas de fotografías de Osvaldo, o estas fotografías que en algún momento, la de Joaquín Sánchez, que en algún momento veía de una manera, pero quiero contarles que la semana pasada estuve en Encarnación dando un taller de historia de fotografía, nada que ver, me fui a hablar de una maestra ante otros maestros, y al terminar la ponencia se me acercó una mujer maestra y me cuenta que ella fue maestra no sé cuántos millones de años en Cerrito,
Pero lo más interesante y lo que me llamó mucho la atención y que para mí tenía muchísimo sentido cuando vi la obra de Joaquín fue que ella me dice que se casó con un boliviano en los 80 y que los dos eran jóvenes y que no sé qué, y que vivían en Cerrito, y me describió 35 años duró el matrimonio, 35 años de intenso bullying que le hizo la comunidad a ella como paraguaya por haberse casado con un boliviano y a los hijos de ella. Entonces ella me dice que lo que soñaban sus hijos todo el tiempo era salir de ese lugar e irse a una ciudad grande donde la nacionalidad del padre pueda quedar oculta. Entonces, no solamente el trabajo de Joaquín, que vi ahora de nuevo con los soldados que tienen alitas, que tienen canutillos, no solamente en el trabajo de él, que me quedó como una impronta más fuerte, lo de salvar el hecho histórico, porque creo que en parte mi mirada está orientada hacia ahí, yo lo que veo es eso, sino que en el trabajo de muchos, algunos le estoy viendo, no voy a decir sus nombres, pero el trabajo de muchos de ustedes intenta hacer eso. Y le dije a Javier si eso es inconsciente, él me dijo que es consciente. Y qué fuerte es la historia. No solamente percibí que la colección Mendonca, que el deseo de tener las piezas, de coleccionar las piezas, está orientada a lo mejor a una mirada histórica, pero el trabajo del fotógrafo y de la fotógrafa también, y eso me impresionó. Celebro no solamente darle como una visibilidad al hecho de que los coleccionistas de arte, el interés esté movido hacia la fotografía, que eso me parece sumamente importante y que corresponde más o menos con lo que Javier decía, que al principio cuando viniste, la escena no es la misma de la que hay ahora. Y por el otro lado, lo que me impresionó mucho fue que creo que es la primera, por ahí me equivoco, pero creo que es la primera gran muestra de fotografías que además la percibo de manera lineal. Es decir, hay unas imágenes que son las que vi, ¿verdad? Que son de los 60. Es decir, hay coleccionistas de fotografías, por decir Miller Rivarola, una de ellas, probablemente la más grande, de fotografías de fines del siglo XIX y de inicios del siglo XX. Pero después hay como vacíos. Y estos vacíos, de alguna manera, se llenan con esta colección. Quiero decir también que los historiadores tenemos, pero es porque no estamos entrenados. Tenemos la mala costumbre, o por lo menos teníamos la mala costumbre, de tomar una imagen, cuando queremos hablar del Paraguay, tomar una imagen que ilustra lo que queremos decir. Y no hacemos el estudio a estas imágenes. Eso es por un lado. No solemos tomar o no solíamos tomar imágenes como documento. Y por otro lado, tengo que decir que incluso haciendo como saltos ahí, como retratos de Fernando Allen, que me parecieron mucho a Robert Méndez, es un fotógrafo que apareció en el Paraguay y que el año en que estuvo pude saber por qué se le ocurrió grabar en un tronco su nombre y el año en uno de sus viajes que habrá hecho. Creo que el álbum se hizo entre 1907 y 1910. Y que hay mucho de esa mirada y que también el museo encaró en algún momento la exposición esta, Paraguay imaginado o algo así. Inventar el Paraguay, porque es lo que terminé viendo en esta colección y me parece fabuloso. Hay un Paraguay inventado, hay un Paraguay reconstruido, que fotógrafos y fotógrafas quieren narrarlo a través de lo estético, a través de las composiciones, a través de la materialización de la fotografía, del cruce de la fotografía con otras expresiones de las artes visuales. Y bueno, y encontré varias fotografías, varias obras que se me hacen absolutamente tapas de libros de historia. Voy a cimentarle a mis colegas o a través del catálogo, creo que ya va a ser mucho más accesible.
poder ver algunas de ellas. Y que bueno, de mi parte, Javier va a... Lo que pasa es que estuvimos hablando y yo le dije a Javier, bueno, decís algo vos y digo algo yo, y después decía algo y ahora agarré el micrófono, pero todavía... pero quería decir esto porque me pareció sumamente importante. Vi una foto de Jorge Sanz, que es como tomada arriba del resto de los pies de Stroessner, con una sombra como de cuerpo humano en el medio, y yo dije, probablemente pocas fotografías, pocas imágenes tengan la fuerza absoluta de descubrir un periodo histórico, que es la transición democrática, de esa manera. Y bueno, eso le contaba hoy le contaba al doctor Mendoza, que elegí venir un día en que yo pensé que no. Dije, bueno, acá no va a haber nadie en el museo y voy a tener todas las salas para mí, voy a poder ver así sola la sala, y me encontré con Osvaldo Salerno, que empezamos a hablar, y cuando llegamos a esa imagen, los dos miramos esa imagen y yo le dije, esta imagen sirve, y él me dijo, para un libro. Y me pareció en ese momento que era absolutamente un libro de historia. ¿Está bien? Hice un análisis más o menos de las posibilidades que hay en la colección. Es decir, qué tipo de fotografías que colecciona el doctor Mendoza. Y creo que hay dos líneas importantes. Una línea estrictamente documental, de alguna manera. Ahí, por ejemplo, tenemos autores que están entre el fotoperiodismo, pero el fotoperiodismo con el documental, yo creo que hay una pequeña diferencia, que el fotoperiodismo crudo, digamos, dura poco. Y hay pocas imágenes del fotoperiodismo que se trasladan a algo más permanente, que pasan a ser documentales. Entonces, con mucho tino, se eligieron obras que realmente, como dice Ana, trascienden los tiempos y son reflejos de un hecho histórico, de un momento muy importante, como fue esa foto que seguimos hablando de Jorge, de que la estatua de Stroessner es desmontada del lugar donde estaba, desde Lambaré, y colgada como si fuera un criminal, ¿no? Como si fuera Mussolini paraguayo. Entonces, bueno, hay esa línea documental que se transforma en foto, inclusive autores, por ejemplo, pensé en Luis Vera, que él, viniendo de una línea súper periodística, con el tiempo y con el paso de la historia fotográfica que viene ocurriendo, pues ahora somos traversados por distintas tendencias, ahora estamos enterados de muchas cosas, entonces eso vino a cambiar mucho el aspecto fotográfico, y ya trabaja en otro tipo de temáticas, que son bastante más conceptuales, como la obra que está ahí, que identifica cada árbol que va a desaparecer, como una obra de carácter, digamos, ecológica, ¿no? Entonces, dentro de esa línea tenemos, yo me hice un listado, disculpen, le voy a leer así más o menos quiénes pienso que están en cada línea, y puedo hablar un poquito de cada uno, no voy a hablar de todo porque sería eterno, ¿no? Pero bueno, como en esa línea documental, que viene también del criterio de la foto directa, es decir, ahí hay como dos campos muy fuertes también en fotografía, que es lo que se toma de la realidad de la calle, que sería lo más documental posible, mientras más espontáneo y que desaparezca el fotógrafo se vuelve mucho más documental. Y también hay mucho de fotografía construida, que no deja de ser una fotografía directa, pero es una fotografía que está en la mente del autor y la desarrolla a través de una imagen, ¿no? Que es el caso de Alfredo, el caso, como dije, de Luis Vera, que toma ese concepto de la ecología y lo transfiere a una imagen, a varias imágenes que conforman una obra. Por ejemplo, los que hablamos de documental puro o de fotografía directa, podríamos decir que son Klaus Henning, que es uno de los fotógrafos más antiguos de la colección. Yo no sé si usted tiene cosas más antiguas, pero creo que de ahí empieza la colección, digamos, históricamente hablando. Klaus Henning fue un fotógrafo alemán, pero que vivió toda su vida en Paraguay, y que, bueno, fue muy importante porque, les cuento como anécdota, cuando llegué a Paraguay, sin conocer absolutamente el ambiente, inclusive antes de que me instale a vivir,
veía así fotos sueltas, como siempre dice Fernando Allen, le vamos a sacar mucho el target ese. Fotos sueltas de autores, como por ejemplo de Henning, que me llamaban poderosamente la atención por la calidad técnica y por la estética, ¿no? Por la cuestión estética, por la cuestión técnica, por decir, qué gran fotógrafo es, qué sorpresa. Después, por ejemplo, encontré una foto que salió en el periódico de Jorge Sáenz también, del Mercado 4, donde paradójicamente era una foto de dos empleadas domésticas, parecía, y aparecían así como con una familiaridad que era poco frecuente encontrar en las casas. Entonces eran pequeños chispazos que iba conociendo y que me iban sorprendiendo. Después lo sigue conociendo a Juan Carlos Mesa, a Juan Brito, toda esa camada más de los 90, 80, y que de alguna manera estaban muy arraigados en ese estilo fotográfico de la foto documental. También está el padre Blanch, que hizo una obra brutal de recopilación de todas sus actividades religiosas, las acompañó con un proceso fotográfico. Muy interesado en la fotografía, se iba a todos los trabajos que le tocaban como párroco y, digamos, implementaba la fotografía como un instrumento didáctico, básicamente, pero que dejó yo creo que él es muy sencillo, pero debe ser muy consciente del potencial de su obra, ¿no? Porque está en un ¿Desde dónde tomaba las fotos? ¿Cómo se ponía la inclinación, el manejo de las sombras, las luces y los retratos que hace de estas madres, de estas mujeres? Había una foto que le dije a Javier, que es el de una mujer cuyo esposo está preso o dentro del marco de, no sé si las ligas agrarias o el caso Caguazú. Todavía no, sí, las ligas agrarias, no había sido liberado. Y está ella sentada, lo único que le faltaba como para hacer la piedad era tener un hijo, pero está rodeada de un montón de niños, y me acerqué a mirarle el rostro y le dije a Javier, haciendo los cálculos de todos los hijos que hay ahí en esa imagen, esta mujer empezó a tener niños probablemente entre los 12 y los 13 años, más o menos. O sea que ahí creo que además el hecho de montar esa escena, porque el padre Blanch la siente en el medio, la haga rodear de hijos, hay toda una intencionalidad también Javier, ¿verdad? Yo no le sé poner nombre a eso, pero te pregunto, ¿verdad? No es simplemente el hecho de documentar. Yo creo que en el documental siempre está la mano del fotógrafo, no es un personaje invisible, ¿no? Eso sería lo ideal del documental, donde uno pueda tener interacción con los personajes, ¿no? Pero no por eso deja de ser un registro totalmente documental. Y yo creo que pasa a lo artístico. Hay muchísimas fotos que empiezan siendo documentales o tienen una intención documental y terminan en el campo de lo artístico por la importancia del tema, por la calidad estética que se logra. Entonces eso pasa de nivel, digamos. Y en el caso de que estamos hablando con Ana, es bueno, ya en el fondo no importa cómo fue la circunstancia de la creación de la imagen, lo que importa es lo que representa. Muchas veces no es importante tanto lo que se ve, sino lo que transmite a nivel extrasensorial y lo que queda como mensaje. Es decir, muchas veces no se sabe el contexto de cómo se sacó la foto y realmente después se tienen millones de interpretaciones. El problema de la fotografía es que es polisémica y puede ser interpretada de muchísimas formas. Así que eso te puedo decir de lo que me preguntabas. Vamos a seguir un poquito. Acá está el padre Blanch. Un honor tenerlo en la sala. Llegó justo. Justo estábamos hablando de usted. Nosotros llegamos muy temprano, padre. No, lo que le decíamos que su labor, siempre la labor pastoral que tuvo, como usted me contó una vez, estuvo siempre relacionada con
el uso de la fotografía, digamos, siempre fue acompañada. Entonces, toda la variedad de temas que usted trató tuvo digamos, surgieron prácticamente de su función como padre, ¿no? Pero cómo logró sacarle provecho al acto fotográfico que tenía fácilmente adelante suyo, digamos, y cómo lo logró plasmar. Y siempre queda esa cuestión de la belleza del pasado, ¿no? En sus fotos, y yo creo que usted es súper consciente. He tenido la suerte de ver, por ejemplo, un PowerPoint de su foto de la ciudad de Asunción, que yo creo que habrán sido como en los 80, al principio de los 80. Y ver la ciudad así es como, parece que no es real, es decir, te traslada a un mundo imaginario de alguna manera. Entonces, ese es el problema y el tema de la fotografía, que el tiempo es fundamental en la fotografía porque transforma las cosas y las vuelve algo que no tiene el mismo sentimiento de cuando se lo hizo. No sé si tuve la mala suerte de empezar la visita que hice mirando una foto de Javier Medina, que es la copa, que parecería que no, y es otra vez una cuestión histórica. Si no fuera porque Osvaldo me dijo que mire porque le empecé a decir que era tan linda, tan delicada, qué hermoso esto, que está todo ahumado con ese fondo negro. Y Osvaldo me dice, vos me dijiste, parece una bailarina, parece una cosa del ballet. Yo sí, fíjate la cédula. Y decía Ico Bolaño. Incluso hasta esto, sí, eso ya es una cuestión muy consciente, pero incluso eso otra vez nos lleva a la historia. Yo quisiera no hablar de eso porque no voy a parar, pero sí me encontré con que otra vez la importancia que decía sobre el hecho de poder exponer fotografías, porque muchas de las fotos que están en esta exposición yo la vi, pero con otras manifestaciones de las artes visuales. Y dentro de ese grupo hay cosas que algunas veces tienen mucho más peso, menos peso, pero en una exposición fotográfica está interesante. Yo además vi una cronología, bueno, creo que ella la había dicho al inicio, y qué importante me parece, Osvaldo, Licio, Damián, Lía, poder en algún momento crear una exposición mayor que empiece con fotografías del final del siglo XIX hasta hoy. Creo que va a ser sorprendente para muchísimos, no solamente por la base de la fotografía, que si es albúmina, que si es vidrio, que si es papel, no solamente eso, sino además por las temáticas, que creo que podría llegar a sorprendernos las similitudes, y sobre todo por los vacíos. Qué cosas de Paraguay y qué épocas de Paraguay aparentemente no están contadas. ¿Vale? Y yo creo que eso sería un poco difícil, bueno, sería ideal de hacer como, todavía creo que no hay un libro de historia de la fotografía en Paraguay, es una deuda pendiente para muchos. Difícil hacerlo porque la información hay que buscarla así, con los autores básicamente es algo complicado, pero por eso también me parece hermosísimo ese recorrido histórico que pudiera lograrse, pero habría que ponerle mucha energía porque va a ser difícil de hacerlo, ¿no? Pero no por ser difícil va a ser imposible. Bueno, le quiero seguir hablando un poquito de lo que se ve acá. De esta agrupación que existe. Esta agrupación. Fotografía. Bueno, y después, por ejemplo, artistas que salen del fotoperiodismo, como Jorge Sáenz, Walter Astrada, Juan Britos, que cada uno a su manera realizó lo que se llama un ensayo fotográfico. El ensayo fotográfico es como un relato de largo alcance sobre un tema dado. Por ejemplo, Juan hizo un extenso recorrido por todas las etnias del Paraguay, prácticamente no todas, pero casi, y digamos, registró el estilo de vida de esas etnias, lo que resulta de un valor increíble porque eso lo hizo hace prácticamente 20, 25 años. Y bueno, y cada vez eso va desapareciendo, se va cambiando. Entonces,
Muchas obras de las que están acá tienen como referencia el tema de indígena y en distintos momentos. Por ejemplo, Fernando también, yo hice algo, Juan, y por ejemplo, Ricardo Maldonado fue uno de los que más trabajó sobre el tema este y mucho antes inclusive que Juan. Entonces, digamos, una de las temáticas abordadas muy fuertemente es esa. Después encontré temáticas que abordan el tema político, ¿no? Eso es indudable, es decir, hay muchas cosas referidas al pasado histórico que tuvimos con Stroessner, etc. Y naturalmente que todas esas obras tienen que salir a la luz después, o antes, o durante, no sé, muy pocas cosas salían. Me recuerdo un poco los dibujos de Julio González, que fueron contemporáneos, ese momento de la plena dictadura. Yo no sé si hay, acá me pueden refrescar la memoria Fernando Allen o Luis, que lo vi por ahí, de si hay una fotografía en plena dictadura que haya sido crítica o son cosas que yo desconozco realmente. Ahí está la famosa foto de esta señora que es muy conocida que está protestando en la escalera de Lee Fernández, por ejemplo, que se volvió un ícono. Yo no sé si hay otras fotografías que aporten algo. Durante esa época, obviamente, estaba muy restringido el lenguaje fotográfico, inclusive el presidente no se dejaba fotografiar sino por el fotógrafo oficial, ¿no? Después, en esta misma línea, hay otros trabajos que son, seguimos hablando de la fotografía directa, como Fernando Allen, Carlos Vitar, Francine Kerry, yo, Alejandra Mastro, Madeleine Vidalba, Milena Coral, Ángel Barreto, Enrique Jiménez, Teresita González. Más o menos le puse como orden de que hay también hay como fotógrafos más de los 80, 90 y hay una nueva camada muy grande de fotógrafos. Ahora la fotografía con el tema de tecnológico hizo un cambio fundamental. Es decir, antes era bastante complejo sacar fotos, ¿no? Porque había que saber más, era mucho más críptico el tema de la fotografía. Poco a poco, cuando llega la fotografía digital, uno de los precursores del uso de la fotografía digital fue Martín Crespo, que yo recuerdo fue el primero que se compró una cámara, y lo que parecía un sueño, una cosa extraña, por ejemplo, cuando salen las primeras noticias de la fotografía digital, los fotógrafos de la época no lo entendían, no sabíamos a qué se referían, era increíble. Y tal vez en 5 o 6 años irrumpió la fotografía analógica y se volvió y ahí dio un cambio, que también dio un cambio en las estéticas que se empezaron a tocar. Es decir, ya se salió un poco de ese documentalismo más estricto, que era lo que se frecuentaba, a tomar ya nuevos caminos que tengan que ver más con la expresión personal o lo que sea. Y ahí nombro, por ejemplo, a fotógrafos que trabajan con lo que decía que era la fotografía construida, que generalmente es una fotografía que surge de una idea previa y después se construye y se hace. En el caso de tenemos la obra de Alfredo Quiroz, Claudia Casarino, Laura Loncherich, Laura Mandelic, Leonor de Blas, por ejemplo, que realmente trabajan temas muy diferentes. Decíamos que Alfredo, por ejemplo, trabaja con el tema de reconstruir la historia a través usando muchas veces fotografías del pasado, lo que se usa mucho ahora, que es el apropiacionismo, se llama como concepto fotográfico, donde vos tomás una referencia que ya está, que te va a servir como insumo para producir obra nueva. Después, por ejemplo, Claudia también, si bien tiene una carrera muy diversa en distintos medios, también trabajó bastante en fotografía desde hace bastante tiempo, y me enteré ahí por la publicación que fue la primera obra que colecciona Mendonca en fotografía, que en no sé en qué año exactamente, 2000. En el 2000. Bueno, y de ahí comienza un ánimo muy álgido de coleccionar fotografía y llegó a constituir esto que ni siquiera es toda la colección, ¿no? Después hay artistas que no vienen de la fotografía, no son frecuentes, activos en la fotografía, pero que sí utilizan la fotografía como herramienta.
Y está el caso de Adriana González, Osvaldo Salerno, Lubia Casali, Pedro Barray, Daniel Mallorquín, Freddy Castro, ¿no? Ellos generalmente vienen de otros rubros y de repente recaen en la fotografía para expresar una idea concreta. En el caso, por ejemplo, a ver si de Osvaldo Salerno, que tuve el privilegio de hacer una curaduría de su trabajo, que recopiló fotos que había sacado con la intención de hacer una obra pictórica en la época de la dictadura, en los 80, y terminan recuperando un valor histórico incalculable porque fotografía una situación muy común en la época, que era de que la gente ponía un cartel en la calle político y al otro día ya era tachado el cartel, sin borrarlo, simplemente dejando como una consigna de que esto no se puede hacer, como una advertencia. Entonces, en la obra de él, por ejemplo, la fotografía es como resucitada de un final que tenía, que era pintar pinturas abstractas, ¿no? Por ejemplo, o Bettina, que siempre usa elementos de la fotografía y los mete en cuestiones que tienen otro tipo de plástica o otras relaciones plásticas que hacen una obra que tiene otro sentido, cobra otro sentido. Joaquín Sánchez, por ejemplo, Bernardo Klavniaski, que usa siempre la fotografía como a modo generalmente de transfer o Polaroid, etc., pero en su estética se ve muy fuerte siempre la impronta fotográfica, es decir, que siempre hay imágenes como que vienen de la fotografía o remiten a la fotografía. Marcos, por ejemplo, que también trabaja, Marcos Benítez, que trabaja usando la fotografía en las piezas que encontré acá, y reinventa esas imágenes en una imagen mucho mayor, donde entran diversos elementos que son hasta de grabado, pictórico, es decir, se empiezan a tergiversar en un mensaje diferente. Textiles, por ejemplo. Gracias. Que quería decir que cuando hablaste de la obra de Osvaldo Salerno sobre los mensajes tachados, que además de la obra de Osvaldo que la desconocíamos, la vez que yo vi un ejercicio parecido, pero obviamente no con el caudal de fotografía, fue cuando se sucede la visita al Papa, que entonces los reporteros gráficos toman fotografías y van tomando fotos de paredes que tienen así mensajes tachados. Pero creo que hay 5 o 6 fotos. O sea, es lo que decía Javier otra vez, cómo las imágenes terminan como explicando un momento histórico. No sabemos la intencionalidad del fotógrafo en ese momento, si piensa para el futuro, piensa que lo que está haciendo se va a convertir en un documento que algunas veces es, y es lo que decían, que los historiadores no estamos acostumbrados a tomarlo como un documento histórico. Es decir, tenemos noticias sobre eso, algunas veces hay silencios sobre el hecho histórico, entonces aparece la imagen. Bueno, y digamos también encontramos acá en la colección fotos que ya se exceden de la fotografía, por decirlo de alguna manera, o digamos que salen de ese ámbito y se convierten en foto-objeto, foto-performance, como es el caso de Tim Raquel, Bettina Brizuela, Joaquín Sánchez, Bernardo Klavniaski y Marcos Benítez. Bueno, eso es, digamos, muy común que muchos artistas usen el insumo de la fotografía y lo conviertan en otra cosa. Es bien llamativo el caso de Joaquín Sánchez, que toma temas históricos, recupera imágenes generalmente que tienen que ver con el conflicto de Bolivia, por vivir en Bolivia se siente muy afectado, me imagino, y mete elementos totalmente divergentes, como unas alas a los personajes que están dando la mano en La Paz del Chaco, que le da un simbolismo de salirse de lo documental y entrar ya a un mundo onírico, fantasioso y imaginario de
anhelar esa paz también, que a lo mejor le afecta como ciudadano de dos mundos, ¿no? Pues yo creo que el conflicto, si bien desapareció totalmente, siempre queda el resquemor de lo que fue. Las alas que esas alitas como de hada que él usa en esas fotografías indígenas también, ¿verdad? También. Entendiendo que los indígenas pasaron por, incluso en el caso de los H, ¿verdad? Por un genocidio, por matanza, y de repente estos seres muy vinculados a un monte que tampoco está. Entonces él le agrega como esas alitas, ¿verdad? Tratando de como suavizar o parchear o darle otro significado a un momento sumamente violento, ¿verdad? De nuestro pasado y de lo que nos hace Araguayo. Bueno, acá nos está apurando nuestro amigo. Queda finalmente tocar un poco el tema de... Yo pensé que te iba a mandar un WhatsApp. como la televisión. Pues, por eso estaba controlando el WhatsApp, porque dije, Damián está escribiendo un mensaje. No, terminando, por ejemplo, también hay pinturas acá. Y eso, así, bueno, ¿por qué están pinturas al óleo? Y bueno, tiene una razón. En un caso, Yuki, que juega con una fotografía increíble de Fernando Allen, donde desaparece el personaje y queda el paisaje. Entonces, digamos, el fuerte de Yuki siempre fue el paisaje, pero también hace una deconstrucción conceptual de desaparición de alguna manera del personaje, ¿no? de extinción. Si uno lo toma las interpretaciones del arte siempre son muy subjetivas, pero si uno lo toma de ese punto, las imágenes juntas funcionan de una manera muy fuerte. Y por último, lo de Mónica, que también ella usaba un sistema de parte de sus propias fotos para recrear pintura. Entonces, digamos, esos son los distintos usos que se le dio a la fotografía y cómo muchos artistas tomaron la fotografía para reconstruir su obra que puede ser de otro rubro. Y bueno, yo creo que hemos dado un panorama rápido y no sé nuestros intereses y nuestras miradas. De nuestras miradas, es muy difícil hablar de tantas obras. Sí. Bueno, eso es. Estuvimos hablando con Javier. Ayer me dio algunas conceptualizaciones. Tengo que hacer un estudio de fotografía. O sea, estudiar un poco la historia, la fotografía, para la próxima vez que me invite en Museo del Barro, poder utilizar el pasado con conceptos más fuertes. Así que de mi parte, muchas gracias. De mi parte también. Le agradezco.